la explosión provocada por unos yihadistas que se inmolaron en un piso de Leganés. Enero del 81. Han pasado casi 40 años y lo sigo viendo, ¿no? En un accidente ferroviario entre Miraflores de la Sierra y Soto. Una intervención que a mí me impactó mucho fue un accidente que tuvimos en la A6. Se le fue la furgoneta al conductor, que era un chaval muy joven, un chaval de unos 20 años, y lo que pasó fue que le entró el guardarraíl por una puerta y salió por la otra puerta, a la altura de las piernas. El chaval estaba en estado de shock. Cuando nosotros llegamos allí estaba vivo porque el mismo impacto le había cauterizado las heridas. Bueno, lo primero que vi fue una fachada exterior literalmente desaparecida. Desde la calle se veían pues, los enseres propios que hay en una casa. El desescombro se produjo en una zona que estaba literalmente sembrada de restos de goma 2, cables, detonadores, y luego entramos en las zonas comunes, con piscina, con jardines, y ahí es donde empezamos a ver los primeros restos humanos y a tomar conciencia de la magnitud de lo que había ocurrido. El tren de pasajeros estaba prácticamente subido encima de la locomotora. El olor que percibo de muerte y gasoil reunido. Nos centramos en la persona que estaba viva. Se habían levantado los asientos y se había quedado empotrado, digamos, contra la pared del tren. A alguien se le ocurrió la utilización de los cablestantes de las grúas. Con eso conseguimos ir moviendo asientos, etcétera, tirando de un sitio a otro, y se consiguió sacar a aquel hombre. Y en un momento dado, pues el chaval abrió los ojos, unos ojos inmensos y una mirada que se me quedó clavada en los míos. Psicológicamente nos afectó después. Los bomberos generalmente nos enfrentamos a situaciones peligrosas y pasamos miedo. El mérito que tenemos es superarlo. Esto no es una profesión de cojones, ¿eh? Esto es una profesión de conocimientos, de frialdad a la cabeza y confianza en tus compañeros. Para mí el ser bombero es bastante más, ¿eh? Es una actitud, una manera de pensar. No puedes ser bombero y ser mala gente. Que te guste ayudar, ayudar y ayudar. Si pudiera volver atrás, seguramente volvería a ser bombero y en ese caso volvería a serlo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Parque 26, Torrejón de Tecón. Este tren es un accidente bastante grave. Parque 26.
ser bombero yo creo que es todo un sentimiento, vamos. Yo me he tirado casi 37 años de bombero y no me imagino que hubiera sido mi vida sin ser bombero. No me lo imagino. Entrar de guardia y no sabes con lo que te vas a encontrar ni cómo va a ser el día. Un bombero tiene que estar activo siempre, preparado, sí o sí. Las 24 horas del día y alguna más si hace falta. Para ser bombero no basta con tener un corazón ardiente, sino que hay que tener la cabeza fría. A mí lo que mejor me ha pasado en esta vida es ser bombero y luego tener a los bomberos que he tenido. Es ser parte de algo importante. Cuando todo el mundo sale corriendo, nosotros entramos. Entonces algo tenemos que tener de especial. Entrega, pasión, responsabilidad y entusiasmo. Ser especialistas en incendios forestales es donde nació nuestro oficio. Entonces teníamos la ventaja de que teníamos mucha gente de campo que se manejaba muy bien en todo ese tipo de aspectos. También gracias a habilidad del señor Calle para incorporarlos, entusiasmarlos y motivarlos para llevar adelante el proyecto. José Luis Calle era un técnico forestal al que encargaron desarrollar un servicio de bomberos forestales fundamentalmente, empezando por estructurar el personal, buscando gente casa por casa. De hecho, el primer vehículo de bomberos era sus 600, con unas mochilas forestales que llevaba en la vaca y un conductor que no era un conductor, era un hombre del ayuntamiento que le llevaba. Venían a Alcalá en un 600 entonces, que nos daban 500 pesetas por cooperar. Yo le acompañé en determinados momentos a buscar conductores profesionales, a convencerles en su casa para que se vinieran al cuerpo de bomberos. Tenía una cuestión que era el paternalismo. Salías de una intervención, decía, vamos a tomar algo. Y íbamos a un bar a tomar algo, sucios después de la intervención. Esto era algo habitual y normal. Era una persona muy querida por todos los antiguos, muy respetada, pero cuando esto empezó a tomar seriedad, quizá eso se le pudo volver en contra de él. Era el jefe, y fue el jefe hasta que se marchó. En ese grupo que sale de la Escuela de Capataces estaba José Luis Pastor, José María García Santiago, Manuel Belmonte Gallego, Felipe Lucas Aparicio, Antonio Medrano, Faustino Calle García, hermano de José Luis Calle, que fue el primer oficial del Cuerpo de Bomberos, y Florentino Rodríguez de la Plaza. La época en la que yo entré, el ser bombero era casi un paso atrás. No era el oficio mejor pagado que había en el mercado. Cualquiera ganaba 3 o 4 o 5 veces más de lo que se ganaba en bomberos, al principio. Casi todos estábamos trabajando en otros sitios. Trabajaba en la metalúrgica y el resto de compañeros tenían un oficio. En mi promoción principalmente había dos tipos. Estaba el bombero que venía de trabajar en la calle, gente muy curtida. Había otra parte de bomberos que no tenían experiencia laboral en la calle. En el momento que se juntaron esos dos tipos de bomberos, gente curtida con gente que no había trabajado nunca, fue ponerse el uniforme, ya no se notaba la diferencia, el uniforme se nos pegó a la piel a todos. Los uniformes eran muy básicos, entonces utilizábamos pantalón, camisa y chaqueta. Eran unas camisas caquis de nylon, no veas cómo se derretían, cómo te arrimabas al calor y cómo se ajustaban. Como protección, que ya no sé si era protección contra el fuego, evidentemente no, quizás contra el frío, utilizábamos unas chaquetas de cuero. De mascarillas, pañuelos, para asistir a fuego, pasto o lo que fuera. Pues teníamos unos equipos de respiración que llevaban un pulmón de goma que abrías la llave y se inflaba y de ahí respirabas. Yo no me acuerdo de habérmelo puesto en los primeros años nunca. Como todos nos poníamos el pañuelo. El pañuelo mojábamos y nos poníamos el pañuelo, el equipo no lo usábamos. El primer casco que nos dieron fue el de cresta dorada, el alemán, como le digo yo. Es un casco de aluminio, una cresta dorada, nos protegía si te caía algún cascote en los incendios o algún palo. Bueno, algo que no fuera muy contundente porque si no lo aplastaría también. Yo me acuerdo de una de las características de mi función en los siniestros,
Era frenar el ímpetu y el entusiasmo de aquella gente para que no se metiera en situaciones de más riesgo del que debíamos asumir. Sí, él nos tenía que frenar bastante, ¿no? Pero eso es lógico, si es que si no tienes conocimientos, lo único que lo puedes compensar con corazón y arrojo. Todos estábamos locos por salir, queríamos salir a cualquier tipo de intervención, estábamos prácticamente mirando a la sirena a ver si sonaba. Dormíamos vestidos para no perdernos una salida. Éramos una tanda que andaba entre los 20 años y 25, 26. Y el salir te sentías importante. Casi como Gary Cooper, solo ante el peligro. Tú y solo tú. Yo tenía compañeros que yo hubiera entrado y entrábamos donde me hubiera dicho. Era llegar a una intervención, ver que la cosa estaba complicada y decíamos, tío, ¿tú tienes narices a... ¿Entramos? A tomar por saco, vamos para adentro. Un exceso de testosterona había en los parques, vamos, en general había un exceso de... muchísimo corazón. Nosotros hay una cosa que no sé si la gente entenderá, que es el ardor guerrero. Es decir, nosotros queríamos salir y el ideal nuestro hubiera sido un incendio de vivienda por la mañana, una fábrica por la tarde y un accidente por la noche. Claro, a ese ritmo no hubiera quedado nada, pero queríamos salir. Había menos parques, había menos gente, había muchos más fuegos, muchos más virulentos, menos medios, y todo eso desde luego provocaba pues más tiempo en las intervenciones, la asunción de riesgos mayor. Y la máxima nuestra era, si entramos dos, salimos dos. Aquello, con esa edad, ese aura que te daba el uniforme, pues te permitía suplir las carencias que había. La significación con respecto a otros cuerpos de bomberos está fundamentalmente en el tipo de intervención que acoge el cuerpo de bomberos. La experiencia que se va adquiriendo intervención a intervención desarrolla un campo amplísimo en cuanto a la extinción de incendios, el rescate y el salvamento. Teníamos que ser un cuerpo de bomberos multifuncional. La provincia de Madrid, con todas las radiales de España, daba una serie de siniestros en esas vías y en ese entorno que no se producían en los cascos urbanos. Hay que ser muy crítico y tener ese miedo. Lo que más nos preocupaba en las intervenciones básicamente es lo que no ves. Tú ves el fuego, pero hay otras partes que están ahí esperándote, y eso es lo que temes porque no ves. Nuestro valor es saber que vas a tener miedo y que tienes que superarlo. Y el miedo es que sabes dónde vas, conoces dónde vas a ir, sabes que tienes que entrar, y es controlarlo. Depende mucho a dónde vayas, la información que tengas a dónde vas. Por eso el primer incendio es importante. Los riesgos que tenga que correr, siempre con la cabeza fría, porque tú no puedes, por un exceso de ímpetu, ocasionar un mal al equipo que llevas detrás y a la intervención. Se empaparon también de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, haciendo vida común con todos ellos. Del Ayuntamiento de Madrid venía a convivir con nosotros y a compartir experiencias con nosotros un tal Navarrete, que era un oficial de Madrid. Nos enseñaba a escalar, a hacer rape, a hacer el paso del río, cosas muy espectaculares a nivel bomberil. Era un hombre que vivía la profesión con una intensidad bestial. Estando él allí, nos avisaron de un accidente de tren. Dejadme una chaquetilla que me voy con vosotros en el camión. Él durante el camino nos fue mentalizando qué nos íbamos a encontrar. Y era ese espíritu que se crea en el cuerpo de bomberos de hermandad, de convivencia, de corresponsabilidad en las intervenciones y todo ese tipo de cosas, unía mucho. La vida en el parque era la vida de un hogar. Todo se compartía. Tanto se compartía, por ejemplo, a la hora de empezar a hacer la comida, todo el mundo echaba una mano, todo el mundo trataba de poner su granito de arena. Personas entrañables, compañeros, solidarios, trabajadores. Más que compañeros, éramos amigos y... Familiar. La relación que teníamos entre compañeros era familiar, éramos un grupo muy familiar. Una familia y pues todos teníamos nuestros motes. Eso de los motes era muy familiar. Había uno encargado de poner los motes. Por ejemplo, a Tomás le llamamos el Paraca. Ese es el mote. Además, en Alcalá no me conoce nadie por mi nombre. Paraca, porque yo estuve en los Paracas.
En Alcalá igual, estaba Falconetti, estaba el niño, el ciego, estaba el Salivilla. Hay mucha gente que se les conoce por el mote, pero que no se les conoce por su nombre. En mi turno todos tenían nombre de animales. El borrico, el caballo, la rata, el pulgas, el moro, la araña, el pinga, la mula, el enorme, no, la tarántula. Era el bicho. Y ya está, y era el bicho. Y búscalo porque no va a haber otra cosa. Pero allí te sentías arropado, sentías que era parte de una familia, de un grupo. Porque al final, con el tiempo te das cuenta que bomberos es un clan. En los años 80 prácticamente no había sindicatos en bomberos. Tuvimos que inventarnos uno. Había que crear los sindicatos también dentro de bomberos, porque si no, pues tampoco evoluciona. Porque si tú no tienes a nadie también que defienda al bombero o al trabajador... A partir de los 80 fue cuando empezó todo, vamos. Se consiguieron sobre todo lo que nos correspondía. Como eso de que si yo me quedo a trabajar una hora más, me la vas a tener que pagar. Qué duda cabe que aquí tuvo mucho que ver la presión que desde las organizaciones sindicales se fue haciendo poquito a poco, fue un trabajo de hormiga de poco a poco. En el movimiento sindical no hay avances. En bomberos no es ajeno a esa teoría. Hubo dos personajes que fueron muy importantes, a pesar de que algunos compañeros tengan sus dudas. Mucho de lo que se hizo, todos los estudios que se prepararon sobre horarios, jornadas y demás, siempre estuvieron apoyados por José Luis Calle, que era el jefe del servicio, y don Ángel Porres, que era el segundo en aquella época. Yo creo que todos, desde José Luis Calle hasta el último conserje, sentíamos la necesidad de que había que engranar esas inquietudes y esas necesidades de reivindicación del colectivo. Para mí en concreto me venía fabuloso que esa gente nos trajese a las comisiones de trabajo las inquietudes, los errores, las necesidades vitales que iba habiendo en los parques. Era la parte salarial, la falta de personal y la falta de medios mecánicos como eran vehículos, escalas, mangueras, lanzas, etc. Y todo el movimiento que se produjo en aquella época iba dirigido a esas tres partes. Y el que hubiera, digamos, una escala de mando que determinara en momentos claves de intervenciones qué hay que hacer, porque era un poco el ejército de Pancho Villa. La ventaja que ellos tenían es que ellos pues, hablaban directamente y sin tapujos y sin formalidades. Además, no conocían los presupuestos y les importaba un carajo si había dinero o no. Ellos, lo lógico, era el interés por el crecimiento del cuerpo de bomberos. Nosotros llegamos a la culminación y es cuando se aprueba el Estatuto de la Función Pública. Ahí marca las normas de trabajo de los funcionarios de la Administración. Después de muchas batallas lo logramos y eso determinó pues, que hubiera mandos en el servicio, que era una reivindicación histórica nuestra, y que aumentara el número de las dotaciones con más empleo. Con poca infraestructura, con mucho desconocimiento, pero con mucha ilusión y mucha unidad, creo que dio un salto cualitativo, encauzó lo que haga así el servicio. Fue nuestra pequeña aportación a este servicio. Las intervenciones antes, en mi opinión, eran mucho más graves y de mayor calado, porque yo creo que ocurría que los edificios, las instalaciones, no tenían los medios e instalaciones de seguridad o pasiva contra incendios que hoy cuentan. Las normativas yo creo que eran bastante menos restrictivas que hoy. Había mucha menos conciencia social. Los recursos con los que se podían acometer esas intervenciones o esos siniestros no llegaban ni de lejos a lo que estos requerían, con lo cual era una batalla muy intensa y perdida casi de antemano. Normalmente los avances espectaculares del servicio han estado asociados efectivamente a muertes en actos de servicio. Recuerdo la primera muerte de Vicente Arroyo, un compañero de Villalba. Creo recordar que fue en el año 93. Aquel accidente, pues bueno, personalmente me hizo pensar que esto es serio. Evidentemente es un trabajo que es bonito, te juegas el tipo, pero a veces te pueden ocurrir cosas como estas. Desgraciadamente Vicente falleció haciendo el trabajo. Y yo la sensación que tuve fue de un acongoje absoluto, sabiendo que la situación era muy mala. Ver a un compañero tumbado en el suelo,
casi convulsionando y sin que nadie le atendiera, porque la prioridad era también atender al incendio. Yo me acerqué a él, intenté hacer no sabía muy bien qué, porque la formación que teníamos previa era de socorrismo básico, no había soporte sanitario en ningún sitio, ni Cruz Roja, ni UBI, ni nada de lo que podemos contar hoy. Y la verdad es que estabas allí pues queriendo hacer, pero no sabiendo muy bien qué. Se cayó de 12 metros de un tejado y se mató. Eso en mi turno también, en el turno 1. Eso fue muy duro, muy duro. Muy duro porque era el más nuevo, una persona con muchísima ilusión, con muchas ganas y bueno, fue devastador para el turno. Pues le queríamos mucho, le queríamos mucho. Pasamos, los compañeros que estábamos en aquella promoción, pasamos unos días tensos porque veíamos que este oficio te podía matar. Un punto de inflexión. Creo que a partir de entonces el servicio se planteó que siempre tiene que haber mandos, un responsable en todas las dotaciones y además tener en cuenta la seguridad de los intervinientes. No podemos rescatar a nadie si no somos capaces de mantener nuestra propia seguridad. En el desarrollo de los 90 hubo el cambio también de dirección general, en un momento crucial en el que entraron una nueva promoción de oficiales. Se produjo el cambio de jefatura del Cuerpo de Bomberos, pasó de don José Luis Calle a José Luis Villarroel. Y por la otra parte, con una autoescala, rescatar pues, del orden de 20 personas. Había medios económicos y se pudieron incorporar al Cuerpo de Bomberos. Hay una inyección de modernización, porque hay más medios, tanto a nivel logísticos, a nivel de vehículos, a nivel de materiales. Hay un concepto nuevo a nivel de preparar mejor al bombero, se crea una escuela de formación. El aporte que hizo José Luis Calle y los inspectores que en aquel momento entraron con él, Ángel Porres, Ignacio Núñez, pusieron los cimientos de lo que hoy es el Cuerpo de Bomberos, pero yo creo que había llegado el momento en que aquello engranara una marcha más. Y llegó el momento de que alguien con mucha más energía, mucho más joven y con otra perspectiva de futuro, lanzara o relanzara este servicio durante los años 80 y 90. Y desde luego doy fe de ello que, insisto, durante un decenio el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid fue referencia nacional. Para mí Villarroel, a pesar de mis diferencias a última hora que se dieron, fue determinante por sus conceptos de modernizar, de ampliar, de desarrollar. Le costó muchísimo trabajo asumir posiciones sindicales nuestras, pero sin embargo tengo que decir que fue permeable a nuestras posiciones, sobre todo también por las peleas que teníamos, y fue importantísimo para el desarrollo de este servicio. Fue la época de más desarrollo del cuerpo en cuanto a medios técnicos, medios materiales, medios humanos, creció muchísimo y creció el nivel de la formación. Hay un momento que fue el clic del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y es el inicio de la unidad de formación en el que yo tuve la suerte de estar en esos momentos. Yo viví un poco la antesala de aquello, porque a partir de mi promoción del año 90, a partir de entonces, la del 91, ya empezó a trabajar en esta unidad de formación que por entonces se llamaba del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Esto vino ligado a la contratación de Joe Bishop. Joe Bishop jugó un papel determinante. Yo es que le recuerdo con mucho cariño y sobre todo con mucha admiración profesional. Fue una persona que revolucionó la formación en los bomberos de la Comunidad de Madrid, con nuevas técnicas de intervención, con metodología, con conocimientos, con entusiasmo. Joe Bishop tenía una cosa clara, hablaba que evidentemente la formación de bomberos tenía que ser para bomberos. Viví un poco el paso de, como las televisiones, del blanco y negro al color, ¿no? Fue aquello de que era un mundo en grises y oscuros, y yo creo que nosotros, y perdonadme que me incluya, hubo un grupo de compañeros que le dimos el brochazo de color a la formación. Y eso no quiere decir que el blanco y negro fuera feo, ¿eh? Desde luego respeto todo lo que tuvimos antes, porque sin lo de antes no tendríamos lo de ahora. La formación en bomberos es imprescindible, y no solamente eso, sino continuada. Trabajamos para que hubiera una formación específica superior a la de los bomberos para los mandos intermedios, que contemplara tanto aquellos cursos que los bomberos habían recibido
cursos básicos de destreza, de uso de equipos, de trabajo de bombero, como aquellos específicos como mando. Hubo cambios en la estructura de rotaciones, hubo cambios en el control de los equipos de aire, hubo cambios en que hubiera un mando con una formación especializada como mando para poder dirigir a las personas. Yo creo que ahí sí hubo un punto de inflexión donde el servicio durante unos 8 o 10 años despegó y fue la referencia nacional de la formación de bomberos, sin duda alguna. Bajo mi punto de vista, otro de esos aciertos que se tuvo en el año 90 fue un dispositivo sanitario que se incorporó en bomberos. El SERCAM consistía en un servicio de emergencia sanitario que fue incorporado a unos parques determinados de la Comunidad de Madrid. Hacían el mismo turno que nosotros, integrados dentro del servicio, porque los sanitarios estaban dentro del parque. Compartían nuestras dependencias. Compuesto por bomberos, por médicos y médicas y enfermeros y enfermeras. Realmente ese servicio fue una integración de bomberos con sanitarios, fue una calidad al servicio brutal, ¿no? Una pena que luego se perdiera. El SERCAM se separa, se genera SUMA, el Servicio Sanitario de la Comunidad de Madrid. Para mí era la leche. Ese servicio dentro de los bomberos fue como bombero de lo mejorcito que nos ha pasado. El cuerpo de bomberos, por el desarrollo estructural que tenía en toda la región, necesitaba un centro de coordinación formado por profesionales que dominaran las tecnologías, que dominaran el operativo, que dominaran los protocolos. La necesidad de formar ese centro de coordinación operativa, que fue CECOP, dentro del cuerpo de bomberos y que ha dado un resultado espectacular. Todo esto fueron guindas gloriosas que se le iban poniendo al pastel del cuerpo de bomberos, que nos hizo estar y ser referencia a nivel nacional y prácticamente a nivel europeo. Nosotros pasamos de la nada a ser requeridos por bomberos con 300 y 400 años de servicio. El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad tiene los mejores medios técnicos de España y está a nivel, sin duda alguna, a nivel o por encima en muchos casos de los servicios de bomberos europeos. El bombero es una persona muy apegado al grupo con el que trabaja, muy hermanado con él. Héroe. ¿Qué es eso de héroe? Un bombero, cuando va a un siniestro, va con todas las garantías de querer sacar a esa persona. Lo peor que puede pasarle a un bombero es la desidia, la monotonía. Sin bombero, que en eso es complicado. Entrar de bombero tiene que ser el inicio de algo, no el final de algo. He hecho algo bueno. Le he salvado la vida a esta persona que, si no es por nosotros, lo hubiera pasado muy mal. Que lo den todo, que se formen y al mismo tiempo que sean capaces de entregarse a la profesión y a la gente. Que este cuerpo exige un rendimiento como Dios manda, y trabajo, y sacrificio. Con precaución, pues se llega lejos. Sentirme orgulloso de trabajar para alguien y ver que me sonríe. Es un trabajo especial, pero es un trabajo especial por lo que lleva, ¿no? El contacto tan íntimo con personas en situación de riesgo, a mí es lo que me motiva a estar ahí y ayudar. Cuando esa manida frase de que cuando todo el mundo corre en una dirección, los bomberos corremos en la opuesta, se pueda llevar a cabo. Y mi otra familia, que son estos compañeros, que gracias a ellos estamos donde estamos y yo me siento tan halagado como me siento. Como se suele decir, yo creo que en la reencarnación, como dicen, yo tengo que ser bombero.
Volvería a ser bombero si pudiera, pero vamos, con los ojos cerrados. Sí, 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 esto está claro, volvería otra vez, pero hasta la muerte. Pero ser mejor bombero, en vez de ser un bombero 7, ser un bombero 10. No, es que después de estar tantos años, que han sido 35 años en el cuerpo, yo volvería a ser bombero otra vez, vamos, sí o sí. Atiendan, escuchen, convivan y absorban las experiencias y el espíritu y estímulos de los compañeros actuales y los que nos han precedido, que han dejado secuela en el Cuerpo de Bomberos.